Revisemos entonces el último tema de esta semana, corresponde a fasores y el objetivo de los fasores es poder simplificar la notación de las señales senoidales y obviamente facilitar esa notación nos va a permitir facilitar el trabajo con ellas. Bien, entonces recordemos que una cantidad compleja cualquiera está compuesta por una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? La parte real, por lo general, la representamos en el eje X y la parte imaginaria en el eje Y. Y esa cantidad compleja, ¿sí? Que por ejemplo está ubicada en este punto, entonces se va a representar como X más JI, ¿sí? Y sabemos que J es la cantidad compleja fundamental, que es raíz de la cantidad imaginaria fundamental, que es raíz de menos 1. ¿Sí? Si nosotros expresamos un número complejo de esta forma, mostrando su parte real y su parte imaginaria, entonces tenemos el formato rectangular de este número. ¿Sí? En cambio, si nosotros lo representamos en formato polar, estamos representando su magnitud, ¿sí? Que siempre va a ser positiva, y el ángulo teta, donde este ángulo teta representa el ángulo entre el eje real, ¿sí? Y el vector pues, que genera la magnitud del número. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, ustedes pueden hacer una transformación entre la forma rectangular y la forma polar, ¿sí? De tal suerte que esta magnitud pues saldrá por el teorema de Pitágoras, elevando al cuadrado la cantidad real y la cantidad imaginaria, el ángulo teta con la arco tangente, ¿sí? Y si queremos encontrar desde la representación polar a la representación rectangular, entonces trabajaremos con el coseno y el seno del ángulo respectivamente. ¿Sí? Esto como para refrescar estos conceptos básicos de los sistemas numéricos y de la matemática, ¿cierto? Entonces, eh, esto nosotros lo podemos aprovechar para representar señales senoidales. Ya vamos a ver cómo podemos hacerlo. Bueno, aquí algo de repaso. Si ustedes no recuerdan mucho este tema de los números complejos, en el texto de Boyle-Stas van a encontrar una unidad con definiciones, ejercicios. Los invito a que lo revisen. Pero básicamente para nosotros van a ser importantes tres operaciones. La adición, ¿sí? Donde se sugiere pues trabajar la forma rectangular, ¿cierto? Las partes reales se van a sumar algebraicamente. Lo mismo con las partes imaginarias y ese va a ser el resultado que nosotros tengamos, ¿cierto? Una cantidad C que va a tener una parte real dada por x1 más x2 y una parte imaginaria dada por y1 más y2. Si vemos la multiplicación, en la multiplicación podemos hacer algo similar a esto. Nos va a dar una expresión que es un poco grande, ¿sí? Pero digamos que ustedes se van a dar cuenta que la forma más fácil de trabajar las multiplicaciones con números complejos es utilizando la representación polar. Entonces, yo puedo sumar aquí los ángulos y multiplicar las magnitudes, ¿sí? Otra cosa que es importante que practiquen en esta semana es cómo pasar entre las distintas fórmulas utilizando su calculadora, ¿sí? Entonces, las calculadoras traen unas funciones de polar a rectangular y de rectangular a polar, pues que van a ser muy útiles para la solución de ejercicios más que todo. Bien, entonces, en el caso de la división, las magnitudes las vamos a dividir, vamos a encontrar el cociente de las magnitudes y los ángulos se van a restar y esa va a ser la nueva cantidad que vamos a encontrar de dividir C1 con C2. ¿Sí? Y esta la nueva cantidad que encontramos de multiplicarlas. Muy bien. Entonces, ojo, esto es una C, no vayan a pensar que es un mayor o igual. Entonces, seguimos. Bien,
y esto nos va a ayudar a entender por qué utilizamos estas cantidades complejas, ¿sí? Miremos un problema sencillo. Por ejemplo, estamos queriendo aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Y necesitamos sumar dos voltajes, ¿sí? Para encontrar un voltaje total. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el voltaje 1, que es el que tiene mayor amplitud, y este otro voltaje, el voltaje 2, ¿sí? Entonces, nos interesa sumar estos dos voltajes, ¿sí? Y entonces la estrategia que podemos hacer es sumar punto por punto, ¿sí? El voltaje 1 con el voltaje 2 sumamos punto a punto, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí tenemos un caso, por ejemplo, en este tiempo, sumamos la amplitud de la señal B1, que sería A, la amplitud de la señal B2, que sería B, y eso nos va dando este punto. Y así tendríamos que hacer para todos los puntos en la gráfica, ¿cierto? Y de esa forma obtendríamos la señal BT, ¿sí? Este proceso, como ustedes se dan cuenta, es bastante engorroso, ¿sí? Pues ustedes pueden decir, bueno, podríamos utilizar algunas expresiones analíticas, ¿cierto? Pero como aquí tengo este desfase, ¿sí? Eso me va a complicar un poco las propiedades trigonométricas que yo tengo que aplicar para sumar las señales. Si las dos están en fase, pues sería muy sencillo sumar B1 con B2. Pero ustedes saben que gracias a la acción de los inductores y los capacitores, eso puede cambiar un poco, ¿sí? Sobre todo cuando los combinamos, entonces vamos a ver que ya los ángulos no son 0 y 90, sino que también tenemos otros ángulos que nos van a aparecer ahí. Entonces, bueno, ¿cómo podemos abordar este problema? ¿Sí? Entonces, la solución a esto es trabajar el enfoque de fasores, ¿sí? Entonces, los fasores es una forma de representar señales senoidales como cantidades complejas, ¿sí? ¿Y cuándo podemos aplicar esta técnica? Esta técnica la podemos aplicar cuando todas las fuentes del circuito son senoidales, o sea, son dos requisitos, todas y senoidales, ¿cierto? Todas las fuentes deben ser senoidales y con la misma frecuencia, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un circuito con esas características, entonces ahí podemos aplicar fasores, ¿sí? Y nosotros podríamos pensar que ese es un caso muy raro, pero en realidad es el caso más común, porque es lo que tenemos en los sistemas de potencia, en las instalaciones eléctricas industriales y en las instalaciones eléctricas domiciliarias, ¿sí? Que es donde vamos a conectar nuestras cargas como motores, transformadores, ¿cierto? Cargas térmicas, cargas lumínicas. Entonces, todas estas funcionan a una misma frecuencia, ¿sí? Y ya sabemos que la alimentación que tenemos por default es senoidal, ¿sí? Entonces, gracias a esto, que nos evitamos presentar en la señal el valor de frecuencia, ¿cierto? Simplemente, por ejemplo, si queremos ver el voltaje fasorial, entonces tenemos que representar esa señal con su valor RMS, su voltaje RMS, y el ángulo asociado a esa señal, solo el ángulo de fase. Si es una señal de corriente, entonces también será la magnitud representada en RMS con el ángulo θ sub i. Entonces, miremos con un ejemplo cómo podemos aplicar este concepto tan útil y que va a ser la base para todo lo que nos resta en la próxima semana, que ya es analizar circuitos de corriente alterna. ¿Sí? Entonces ustedes se podrán imaginar que ahora el approach, ¿cierto? Es utilizar cantidades complejas, pero vamos a mantener las mismas leyes. Entonces vamos a mantener las leyes de Kirchhoff, vamos a mantener el divisor de voltaje, bueno, esas son técnicas, ¿cierto? Vamos a mantener el divisor de voltaje, vamos a utilizar equivalentes de Thevenin, pero aquí la idea es que ya todo va a estar expresado como cantidades complejas. Entonces los voltajes y las corrientes van a ser fasores y eso va a facilitar muchísimo el cálculo para este tipo de señales, ¿sí? Bien, entonces demos paso al siguiente video.